Distinguidos y queridos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia, tenemos en el día de hoy, tenemos hoy un tema magnífico y muy interesante que nos tratará el muy amable y notable historiador Mario Javier Pacheco sobre la revolución educativa entre los seguidores de la lucha descolonizadora de Bolívar. De manera que con el mayor agrado invito al doctor Mario Javier Pacheco a que inicie su conferencia. Mi apreciado y siempre admirado doctor Miguel Santamaría Dávila y apreciados consocios de la Sociedad Bolivariana de Colombia, como siempre es un placer estar con ustedes por acá. Hay muchos aspectos, además de la impresión o la herencia del pensamiento bolivariano, en el tema de la educación como él la vislumbró en su época, en su momento, además de otros temas que me parecen también sustanciales para esta reunión y que hemos venido hablando con el doctor Santamaría en el transcurso de la semana. Para no perder el hilo, iniciemos un poco con el tema que nos trae y es el de la educación. Para comentarles que en Panamá nos encontramos en este momento ya en la mitad de la semana de la Feria Internacional del Libro, en donde se lanzó finalmente mi último libro que se llama La Revolución en el aula frente al fracaso educativo y la propuesta que es el sistema de la mesa redonda para la descolonización mental de Latinoamérica y países en desarrollo. El título ya, de hecho, sugiere una serie de aspectos que son los que abordo de una manera muy sustentada en argumentos sobre las razones por las cuales fracasó el sistema educativo. Y a pesar de habernos dado cuenta desde hace mucho tiempo, no se le pone remedio. Hay una venda, una especie de venda que parece habernos inhibido en lo que significa la primera intención del ser humano, que es la sobrevivencia, y que ante lo malo se bordea, se corrige, se ataca, se madura o lo que fuera, pero no se sigue por el mismo camino. Nosotros nos vamos al despeñadero de una manera consciente, sin ponerle ninguna clase de remedio. Todos hablamos de lo malo que está la educación educativa. ¿Qué tan distinta es, doctor Santamaría y apreciados contertulios, la educación que nos dieron a nosotros? Yo todavía alcancé a recibir los reglazos por parte de mi profesor porque tenía una u otro problema. Esto obviamente está mandado a recoger y hay mucho filósofo de la educación y teórico educacional que habla pues del barbarismo de estos métodos para enseñarle a clases, porque el mismo García Márquez, amén de sus múltiples problemas de tipo político, dejó cosas bien interesantes en un manual que es poco conocido, que se llama Manual para Educar a los Niños. Y él decía que enséñale a leer a un niño dándole un libro que le guste. Si el libro le gusta, ese es el libro que hay que dejarlo. Pero si el libro no le gusta, no es bueno que tú le obligues a que lea algo que no le gusta. Eso es un crimen porque va a repudiar el libro, va a repudiar el autor y va a repudiar la lectura. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando pasan este tipo de problemas de la educación es ver, primero, obviamente, que darle a la persona una educación, no que no lo aburra, porque es que
también estamos confundiendo, como pasó con Finlandia, que se erigió en un ícono de la educación mundial, en lo mejor que había. Y cuando íbamos a estudiar a Finlandia, encontrábamos que el estudiante era el primero. Y como pasa en Colombia, hay profesores secundarios. Toda la educación estaba dada para que el niño y el muchacho no tuviera materias, se amañara en la clase y pasara todos los años sin ninguna problemática. Y esto es unas verdades a medias. ¿Por qué razón? Porque en aras de satisfacer al estudiante se sacrificó la calidad académica y hoy Finlandia, primero en las pruebas PISA durante muchos años, empezó a decaer. ¿Y cuál es la razón que se ha explicado? Es que Finlandia tenía un tipo de educación que no era esa elementalidad, esa agradabilidad que tuvo posteriormente, sino que había cierta coerción para que la disciplina nunca se perdiera, para que la persona tuviera que trabajar y esforzarse para pasar los años. Entonces Finlandia ha empezado a retroceder y se dice que las razones por las que continuó con los primeros puestos es por una memoria guardada, eso dicen los expertos, de la educación anterior que se daba en Finlandia, donde sí había la disciplina necesaria para eso. Así que mi trabajo no es el primero, ni es el mejor, ni es el peor, ni será el último tampoco. Es un trabajo que yo presento ante la opinión pública y que ha recibido bastante rechazo por parte de algunos gremios porque piensan que yo soy enemigo de la Universidad de Panamá, o soy enemigo de la educación, o quiero ponerle a los gremios y a los colegios mucho más trabajo del que tienen en este momento. Y no es eso, pero las verdades hay que decirlas. Así que lo que se tiene hoy es esto que yo he llamado el síndrome de las R's, que es repudio y resistencia a la renovación por resistencia también a la razón y al razonamiento. No hay nada que haya trancado más al ser humano que la resistencia al cambio. Entonces, cuando uno propone algo para mejorar, se viene encima el mundo y a mí me está pasando eso en algunos centros educativos que de plano, sin leer lo que hay, rechazan que de alguna manera se tengan que cambiar cosas que tienen 100 años de estarse practicando y a pesar de que la ciencia y de que las evidencias nos muestran lo que estamos haciendo es un fracaso y que no hay ninguna garantía para el muchacho egresado de conseguir un puesto ya más o menos digno y uno ve abogados manejando taxi o médicos de igual manera. No hay la forma de que la academia nos garantice por lo menos tener los ingresos para la subsistencia, así que hay un problema en el objetivo de la educación. Para mí el objetivo de la educación ahora se reduce a 4 áreas fundamentales. Las habilidades comunicativas, las habilidades ciudadanas en donde está la ética moral, donde está el hecho de ser un buen ciudadano, las habilidades tecnológicas y de inteligencia artificial, porque no podemos permitir quedarnos rezagados ni dejarnos atropellar de la ciencia. Si la ciencia llegó, aceptemos la ciencia. Nosotros todos somos mayores de 50 años, unos más que otros. Nosotros vivimos el mundo, lo conocimos de como fue al comienzo, analógico, y lo conocemos en este momento como algo digital y ahora cibernético. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos a los cambios. Así que, pero el tema más importante de las áreas que tengo es que mi educación está enfocada a la erradicación de la pobreza, a que todos aprendamos a trabajar desde las aulas, fundamentalmente. Con eso reducimos
las diferencias sociales, las, la desigualdad social, la pobreza máxima, porque todo el mundo puede tener una vida digna, de estar en la clase media, la mayoría de todas esas personas que están en la miseria en este momento, pero tenemos que rescatarlos para poder empezar a salir al desarrollo y estar bajo los márgenes que nos dice la OEA, la UNESCO, la ONU, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Así que eso es lo del texto. ¿Y por qué el título de la conferencia? Porque ya lo hablamos la última, una de las veces que estuve acá con ustedes. Porque Bolívar se dio cuenta antes que nosotros que la educación caraqueña era una porquería. Claro, estaba muy muchacho y lo hizo precisamente porque lo obligaban a estarse sentado durante 8 horas y porque regañaban y le daban palos, le daban con la regla. Entonces se retiró de la educación y exigió una educación fina con profesores para él solo. Claro, esto requiere de dinero, ellos lo tenían, los pantuanos ya sabemos cómo eran, pero ¿qué pasó con esto? Que él en vez de salir a hacer flexiones al patio, hacía equitación y hacía esgrima, y eso le encantaba. En vez de estar en una clase con un profesor aburrido que le daba matemáticas a 20 muchachos, pues él tenía su profesor de matemáticas y tenía de ello, y tenía gente supremamente buena que le enseñó ortografía, que le enseñó gramática y que le enseñaron especialmente a hacer análisis crítico, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros mantenemos una educación memorística. Esto es lo que quiero comentarles sobre mi libro. Mi libro es un libro que está dividido en 4 partes. La primera parte sobre el latinoamericanismo y el hecho de sentirnos menos que los demás y que no hacemos nada, mientras otros países, especialmente en Europa, están progresando, nosotros estamos chapoteando, tratando de salir del subdesarrollo. Es la primera parte. La segunda parte es ya lo que indica las razones del fracaso educativo, desde la calidad y todas estas cosas de falta de homogeneización. Y la tercera parte de ese libro está dirigida a hablar del nuevo sistema del que yo estoy tratando de manejar, que es el sistema de la mesa redonda, porque el muchacho entra a la clase con un celular, pero ¿por qué entra a la clase? Porque esto puede parecer escandaloso, porque se logra a través de la tecnología que también puede producir filtros educativos en solamente el edificio del colegio para que se impida que en ese colegio haya páginas que no deben ser vistas por los muchachos. Entonces el muchacho puede tener con tranquilidad su celular a sabiendas que solamente le va a servir para educarse. Y eso es lo que yo pienso, que hacia donde, para que la tecnología no nos atropelle, sino que nosotros no le perdamos el control y empecemos a manejar la tecnología. Y ya la última parte se la dedico a lo que es la generación de riqueza, enseñarle al niño a usar billetes, unos billetes de mentiras que yo usé cuando era niño, jesuitas en Paquirá y Nemocón, cuando yo iba a ser cura jesuita en el seminario del Mortiño, nos entregaban unos pesos que llamaban los nazaretanos, y de ahí salieron ministros de economía, como ya se me escapa el nombre de varios amigos míos, compañeros de clase bumangueses que aprendieron y fueron ministros de economía porque cuando estábamos en tercero de bachillerato estábamos manejando los temas económicos a nivel de colegio. Esa parte ha causado impresión aquí en Panamá. Espero poder en Colombia llegar con algunas notas sobre este estilo. Lo que pasa es que en Colombia sí tenemos nosotros un problema, y es un problema gravísimo de gobernabilidad. Por tal motivo, la situación es muy diferente, porque ¿qué hace uno al llegar a Colombia con una propuesta de estos y encontrarse con los adefesios que tenemos en este momento, con un país que ya lo estamos dejando diluir entre los dedos? Y por esa razón, mi charla de hoy tiene otras
otras connotaciones diferentes. Entre otras cosas, yo tengo un sobrino que se llama Julián Rocha. Yo no sé si Julián se encuentra dentro de los asistentes y de pronto Miguel me puede comentar si mi sobrino está unido a la conferencia. No sé, pero bueno, si no está unido a la conferencia, porque si está unido me gustaría que nos hablara un rato, porque él logró que el 5 de agosto el registrador delegado en lo electoral autorizara un movimiento, un movimiento eh, para un referendo constitucional derogatorio denominado referendo derogatorio de acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de paz total. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil ha decretado, ha resuelto que cumple este movimiento derogatorio con todos los requisitos legales para buscar los recursos y proceder a solicitar y a formular un referendo derogatorio. Y a mí me parece que está en el camino correcto, porque está golpeando este referendo derogatorio. La clave, yo le decía a él que podíamos habernos ido un poco más al 2011, cuando iniciamos con la ley 1448, y no al 2016, cuando ya han pasado muchas cosas. En el 2011 es cuando, a través de un mico, el presidente Santos declara que Colombia es un país con conflicto armado interno, y esto hace que los zampones se vuelvan un ejército regular, se les da estatus de ejército regular a los guerrilleros, a los zampones, a los violadores y todas estas cosas, y por eso hoy los tenemos en el Congreso, por ese articulito, por ese mico escondido dentro de la ley, porque en el país, la verdad, doctor Miguel Santamaría y contertulios, nosotros somos, y me perdonan la expresión, los pendejos del paseo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que Lenin habló a sus seguidores de alcanzar el poder a través de la combinación de todos los medios de lucha. Y dentro de la combinación de todos los medios de lucha está la muerte, está el asesinato, está el secuestro, todo lo inimaginable. Cuando cuando estos zampones que fueron normalizados, por llamarlos de alguna manera, por Gilberto Vieira, cuando les abre los ojos y les dice, hombre, ustedes, ¿qué hacen solamente como bandoleros? Si ustedes están haciendo, se llama pelear contra el gobierno. Entonces vamos a meterlos en el Partido Comunista, y los adoctrinó en el Partido Comunista, no tanto por la política, sino porque sus crímenes iban a tener un nombre de revolución y ya no iba a ser simplemente bandolerismo. Todo esto tiene unos mecanismos y unas perversidades de las cuales nosotros no nos hemos dado cuenta, y si nos hemos dado cuenta, el temor, la incapacidad de actuar nos ha hecho tener la vista ciega. Y efectivamente, claro que sí, después de que ellos se normalizan, y más cuando Santos les da el estatus de beligerancia, en ese momento se crea, un tiempito muy corto después, la JEP. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros no hemos entendido que quien delinque como ellos no puede ser llamado colombiano. Y no lo puede ser porque Colombia es un estado de derecho. Y a nosotros, si leemos nuevamente lo que es la política del Estado, lo que constituye el Estado, son una serie de normas de la sociedad, es el pacto social, en el cual todos los colombianos nos comprometemos a seguir esas normas. El que no las sigue debe ser castigado, metido a la cárcel,
amonestado, lo que ustedes quieran, pero el colombiano tiene unas normas. Colombia tiene unas normas. El que no las sigue no es colombiano, está por fuera de la ley. Entonces, si Petro estaba no siguiendo la norma, entonces no es un colombiano. Ni los guerrilleros son colombianos en el sentido de la palabra, de que están en el territorio, pero no quieren la Constitución. Es que recordemos que el Estado tiene 3 monopolios más, pero tiene 3 monopolios esenciales. Es el monopolio de la fuerza a través de las armas, es el monopolio de la ley a través de la Constitución, de las normas jurídicas, y es el monopolio de la justicia a través de sus jueces. Entonces, cuando se levantan en armas, pues entonces ya están atentando contra uno de los monopolios, que tienen armas que no son las armas de la ley, las armas autorizadas por la República. Cuando están delinquiendo y no quieren obedecer la Constitución, como lo vimos perfectamente en los acuerdos de paz. No quisieron obedecer la Constitución y se les remendó a ellos. Ahora, ¿qué pasó con la justicia? Pues se les hizo una justicia adicional, alterna con la JEP. Eso no había pasado nunca anteriormente. Sí, que ha pasado en otros países. Nosotros no somos otros países como lo que pasó con Mandela en Sudáfrica, en otros países. No. Entonces, en otros países hicieron esa justicia transicional y claro, apareció Mandela, o en Uruguay apareció Mujica, pero en Colombia esa justicia transicional ha sido una aberración. Fue montada con el poder de los zampones para los zampones. Magistrados que ganan 30 millones de pesos y su único objeto era poner preso al presidente Uribe porque ellos están manejando el tema de la simbología primero que todo. La prisión de Uribe está tratada de hacer desde hace muchísimos años porque a él el símbolo significaba métanlo a la cárcel, que al meterlo a la cárcel se desmorona aquello de que nosotros defendemos la ley para ponerlo también en la picota pública. Eso nosotros no lo hemos entendido. Entonces, no puede volvernos a pasar el tema de las elecciones pasadas y bajo su dirección, doctor Santamaría, yo quisiera proponer una reunión por parte de la Sociedad Bolivariana de todos los precandidatos opositores a Petro, porque y me disculpan nuevamente que utilice ese mismo término, el pendejismo, nos va a llevar a no prepararnos como debe ser. Cuando yo les hablo del pendejismo, es porque Petro no era colombiano en el sentido jurídico del término, por cuanto era un infractor de la ley. Y si el tipo no le gustaba la Constitución, pues ¿por qué la va a seguir? Recordemos que él fue enemigo de los militares desde siempre. Defecaba sobre ellos según los comentarios. Por eso le dicen el cacas. Entonces, si no es un hombre que obedece la Constitución, pues ellos cambian la Constitución cuando les dé la gana, porque no le tienen respeto a la Constitución, sino en cuanto ellos la puedan maniobrar, manipular, ensuciar, corromper. Para eso es que les sirve la Constitución. Entonces, lo pusieron como jefe de las fuerzas militares, comandante de las fuerzas militares, lo pusimos. ¿Qué más podemos esperar sino la purga que ha venido haciendo y el haber tocado desde la JEP y desde todas partes lo peor del ser humano, que es la ambición cuando un militar va en ascenso y él lo tranca si no se le arrodilla? Y lamentablemente a los que se han sabido levantar, también él con el poder que tiene, de que su enemigo quedó subyugado y bajo su mando. No, esto es algo absolutamente de Ripley, lo que nos está pasando en Colombia. Entonces, para volver al tema, doctor Santamaría,
entendamos que estos señores cambian la constitución para demorarse en el tiempo y así lo hemos visto con Chávez, lo vimos con Evo, lo vimos con Correa, lo estamos viendo acá con nuestro dictador de Nicaragua. O sea, son cada persona, o los Kirchner, cada persona que ha tomado desde el foro de Sao Paulo estos gobiernos, pues se ha mantenido en el poder a costa del pueblo. Entonces, seríamos muy tontos si vamos a las urnas con un pluralismo de candidatos, como nos pasó la vez pasada, que al final no entiendo cómo fue la jugada para que termináramos con un personaje que él mismo, hablando de la Virgen 3, 4 días antes, diciendo groserías, se quitó él mismo la posibilidad de que la gente votara por él. O sea, él hizo una anticandidatura. Así que, doctor Santamaría, mi propuesta es que desde ya comencemos a trabajar para que por vía Zoom, o como usted lo considere, convoquemos a todos los precandidatos para preguntarles si les gana la ambición de ser ellos solamente y van a presentarse a las urnas, a pesar de que divididos no van a perder ellos si perdemos todos, o si van a tener la coherencia de elegir entre ellos el mejor de los candidatos. Ni siquiera entre ellos. Una cosa muy plural. El presidente Uribe nos decía cuando estábamos en el tema de la elección del presidente Duque, yo estaba con el presidente Duque, pero el doctor Uribe no nos quería acompañar. Y nos dijo siempre, si Iván Duque demuestra que puede ser seguido sin ningún problema y que puede vencer en sana discusión, argumentalmente, en sano debate, a los demás precandidatos, cuenten con mi apoyo. Antes no. Y así fue. Nos dejó solos en la contienda hasta que Iván Duque le ganó a Charo Guerra, le ganó, a ver quiénes eran las otras, unas maravillosas, no, bueno, no estaba la Cabal en ese momento allí, estaba Paloma Valencia y quién otro estaba, Carlos, que fue canciller, mi jefe de Cali, se me escapa en este momento, bueno, no sé, de todas maneras, él venció y Carlos Holmes Trujillo, él venció y en ese momento el presidente Uribe le dio el apoyo. Y yo sé que va a pasar lo mismo aquí, en este momento. El presidente Uribe no se va a inclinar por ningún candidato que no vea él que verdaderamente tiene una conciencia y que logre aglutinar a las personas en pos de su nombre.